buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar no olviden de suscribirse a este canal activando el botón rojo de suscripción y también no se olviden de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez habiendo realizado todo lo anterior, vamos a dar inicio con el video del día de hoy. Una vez más darles la bienvenida al biomagnetismo médico con la clase 4 para la continuidad del avance en cuanto a los pares biomagnéticos de primer nivel. Sin embargo, antes de empezar con la continuidad de los pares biomagnéticos, recordaremos algo muy importante. El punto de rastreo siempre será de color negro de sus imanes forrados, que nos dará como resultado un polo negativo, y el punto de impacto será el polo positivo, que en sus imanes forrados sería de color rojo. No nos olvidemos que el par biomagnético es la unión del punto de rastreo con el punto de impacto. Es decir, en un par biomagnético el primer punto a nombrar será el punto de rastreo y el segundo punto o el punto adyacente al primero será el punto de impacto. Recordando entonces, nuestro punto de rastreo será de color negro y el punto de impacto de color rojo. Ahora sí daremos continuidad al avance de los pares biomagnéticos de primer nivel. Como punto biomagnético número 23 tendremos ligamento pancreático. Si ustedes recuerdan la clase anterior, se darán cuenta que terminábamos en el cinturón pancreático y nuestro último punto de la clase anterior fue punta de páncreas. Ligamento pancreático se encontrará unos 2 dedos a 2 dedos y medio dependiendo de la altura de la persona, de 2 dedos a 2 dedos y medio sobre punta de páncreas. Es decir, en punta de páncreas tenemos el punto, colocamos una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio y en ese punto que llega a terminar la distancia en la parte superior, ese sería nuestro punto biomagnético de ligamento pancreático. Y su par biomagnético sería ligamento pancreático de polo negativo con bazo de polo positivo. Bazo se encontrará del ligamento pancreático 5 dedos a 5 dedos y medio exagerando hacia la parte superior. Es decir, de nuestro punto de ligamento pancreático colocamos una distancia hacia arriba de 5 dedos a 5 dedos y medio y ese punto será nuestro punto bazo. Y su par otra vez, para recordarle, sería ligamento pancreático de polo negativo con bazo de polo positivo, dando como resultado un tipo de virus, conocido como el virus del Nilo. Y este tipo de virus llega a traer consigo los siguientes síntomas: cefaleas, halitosis, cuadros de leucemia, dolores abdominales, dolores de cabeza, dolores de garganta, falta de apetito, fiebre, vómitos, sarpullido, dolores musculares y la inflamación de los ganglios linfáticos. No se olviden que en cuanto a la inflamación de los ganglios linfáticos puede ser de manera generalizada o sectorizada. Las causas para que una persona pueda llegar a tener este tipo de patógeno es la siguiente: el virus del Nilo o el virus del Nilo occidental, que también se lo conoce así, se propaga a humanos a través de animales, es decir, a través de los mosquitos infectados que se alimentaron por aves infectadas con este tipo de virus. Sin embargo, uno no puede infectarse por el contacto casual con una persona o un animal infectado, pero sí se puede infectar por la picadura de un mosquito infectado. Como otro par biomagnético del ligamento pancreático tendremos ligamento pancreático de polo negativo con colon descendente de polo positivo. Colon descendente se encontrará al lado contrario de colon ascendente. En este caso, igual, del punto de colon descendente, como lo pueden ver, tienen que rastrear con el polo negativo toda la recta de la parte rectangular que pueden ver en la imagen de color blanco. En este caso, ustedes tienen que dejar el polo positivo donde haya un nivelamiento completo de los pies. Entonces, el par sería el siguiente:
Otra vez para recordarles, ligamento pancreático de polo negativo con colon descendente de polo positivo. Este tipo de patógeno es un tipo de bacteria que se conoce como la Pasteurella y llega a provocar la siguiente sintomatología: linfadenopatías regionales, fiebre, escalofríos, problemas en la vejiga, síntomas corporales, problemas cerebrales, incluso neuronales y también la celulitis. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contagiar la pasteurela? Pues la pasteurela es una de las enfermedades más comunes en cuanto a animales de granja, especialmente en conejos. Se trata de una enfermedad de fácil contagio por la vía aérea, entre animales muy cercanos, o en su defecto por los estornudos, mucosidades, agua contaminada, incluso otro tipo de secreciones de una persona infectada a una que no lo estaba. Sin embargo, este tipo de patógeno es de fácil contagio, mayormente por un tipo de patógeno que es muy importante tratarlo si es que se llega a dar este tipo de par en una persona al modo de hacer un rastreo. Si ustedes encuentran en algún momento a una persona con este tipo de patógeno, es muy importante que apliquen también el par biomagnético para el Staphylococcus aureus coagulasa, también conocido como el Staphylococcus aureus. Como punto biomagnético número 24 tendremos bazo. Como les dije anteriormente, bazo se llegará a encontrar del ligamento pancreático una distancia de 5 dedos a 5 dedos y medio hacia la parte superior, y su par sería el siguiente: bazo de polo negativo con hígado de polo positivo. Y este par sería para un tipo de bacteria que se conoce como la Brucella abortus. Y este tipo de patógeno llega a traer consigo los siguientes síntomas: malestar en general, fiebre, escalofríos, pérdida del apetito, sudoración, fatiga, debilidad, dolor articular, dolores musculares, dolores de cabeza, dolores cervicales y también la gastritis. La pregunta tal vez que ahora se están haciendo es cuáles son las formas en las que uno se puede contagiar con este tipo de patógeno. Pues las formas más comunes donde podemos llegar a encontrar este tipo de bacterias son en productos lácteos crudos, en la inhalación del aire contaminado, y también nos podemos llegar a contagiar cuando toquemos la sangre o fluido corporal de algún animal infectado, ya que la bacteria, al estar presente en la sangre, si es que nosotros estamos con algún corte, puede llegar a ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Otro par biomagnético de bazo sería bazo de polo negativo con bazo de polo positivo, es decir, el polo negativo hacia la parte superior y el polo positivo hacia la parte inferior. En este caso, como podemos ver a continuación, es un tipo de disfunción, y la disfunción es la disfunción del bazo. Sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes: dolor en la parte superior del abdomen, inflamación en la parte superior del abdomen, del lado izquierdo en especial, sensación de saciedad sin comer, sensación de saciedad después de haber comido un poco, puede llegar a tener también anemia, fatiga, infecciones frecuentes y también tendencia al sangrado. Sin embargo, cabe recalcar que puede carecer de síntomas, es decir, puede ser asintomática la persona que tenga este tipo de disfunción del bazo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué puede llegar a producir la inflamación del vaso? Pues muchas infecciones o enfermedades pueden llegar a provocar este tipo de disfunción o inflamación también del vaso. Sin embargo, dentro de esto podemos encontrar infecciones virales como la mononucleosis, infecciones bacterianas como la sífilis, o sin embargo como una endocarditis, o también infecciones parasitarias como la malaria. Como otro par biomagnético de bazo tendremos bazo con duodeno. Si ustedes recuerdan, duodeno lo encontrábamos de la tetilla bajando hasta la parte del ombligo prácticamente, y donde se chocaba la línea vertical y horizontal de la tetilla y del ombligo se encontraba el punto de duodeno. Entonces, en este caso el par sería bazo de polo negativo con duodeno de polo positivo.
dando como resultado un par especial para la leucemia. Y este tipo de par biomagnético se puede llegar a confundir con la brucelosis, puede llegar a generar problemas pulmonares y también puede llegar a provocar sangrados. Como otro par biomagnético de bazo tendremos bazo de polo negativo con pulmón izquierdo de polo positivo. Y pulmón se llegaría a encontrar de la siguiente manera: del punto biomagnético de riñón subiendo unos 5 dedos y medio hacia la parte superior del lado izquierdo. Entonces el par, otra vez les repito, y sería bazo de polo negativo con pulmón izquierdo de polo positivo, dando como resultado un tipo de reservorio, en específico un reservorio de bacterias. Es decir, que ustedes al finalizar la terapia o en medio de la terapia pueden rastrear los reservorios, ya que, por ejemplo, en este caso, si ustedes rastrean y colocan este tipo de par de reservorio de bacterias, llegarían a eliminar todas las bacterias del cuerpo o la bacteria atacada en el rastreo. Como otro par biomagnético de bazo tendremos bazo derecho de polo negativo con bazo izquierdo de polo positivo. El par que les doy ahora es la ubicación que tendría que tener cada par. Sin embargo, este tipo de par solamente se llega a impactar en el lado izquierdo de la persona. Entonces, la ubicación sería que hacia el lado derecho del par biomagnético está el polo negativo y hacia el lado izquierdo el polo positivo, como lo pueden ver a continuación. Y este tipo de par sería para la bacteria de la Yersinia pestis. Este tipo de patógeno llega a traer consigo diferentes sintomatologías, como por ejemplo la azospermia, que es el bajo conteo espermático en el hombre, flujo vaginal con olor, tos con sangre en el esputo, falta de aliento, náuseas y vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad y dolor en el pecho. Este tipo de bacteria, que se conoce como la Yersinia pestis, fue la causante prácticamente para lo que conocemos el día de hoy como la peste bubónica o la peste negra. Sin embargo, al día de hoy ya no se encuentra casi personas con este tipo de par. Sin embargo, un modo de prevención es mantener nuestra casa a prueba de roedores. También mantener a nuestras mascotas libres de pulga, usar guantes para tocar la piel de nuestros animales infectados, que podría ser por una mordedura y más, o también usar repelente para insectos. Esa sería una de muchas formas de prevenir este tipo de patógeno conocido como la bacteria de la Yersinia pestis asociada con la peste bubónica o peste negra. Como punto biomagnético número 25 tendremos axila. El punto biomagnético de axila se encontrará de la siguiente manera. Si ustedes abren la axila prácticamente y ponen sus dedos al medio de la axila, podrán encontrar una parte donde se hunde, ¿correcto? Entonces el imán tendría que estar en esa parte exactamente y el polo que ustedes necesitan mirando como siempre hacia la cara interna. Y el par biomagnético de axila sería el siguiente: axila derecha de polo negativo con axila izquierda de polo positivo, o en su defecto axila izquierda de polo negativo con axila derecha de polo positivo, dando como resultado un tipo de virus que es el virus de la rabia. Y este tipo de virus llega a causar los siguientes síntomas: problemas laringios, otitis, sinusitis crónica, coma, babeo, convulsiones, mucha sensibilidad en el sitio de la mordida, pero también en algunos casos se pierde la sensibilidad en esa zona en especial. También puede haber náuseas, vómitos, pérdida de la función muscular y también fiebre baja con dolor de cabeza. Sin embargo, como siempre y ustedes saben, este tipo de virus, conocido como el de la rabia, mayormente es transmitido por la mordedura de un canino que ha estado infectado con este tipo de virus. Como punto biomagnético número 26 tendremos subclavia, y este punto biomagnético se encontrará al medio de la clavícula, como lo pueden ver a continuación. Y sus pares biomagnéticos serían subclavia derecha de polo negativo con subclavia izquierda de polo positivo, o en su defecto subclavia izquierda de polo negativo con subclavia derecha de polo positivo, dando como resultado cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de bacteria que se conoce como el
Corynebacterium diphtheriae. Y este tipo de bacteria llega a traer consigo diferentes sintomatologías, como lo podremos ver a continuación. Llega a traer síntomas de tos crónica, diarrea, problemas traqueobronquiales, edemas en general, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, problemas al deglutir, tos similar a la de Krupp, babeo y obstrucción de las vías respiratorias. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de bacteria que se conoce como el Corynebacterium diphtheriae, que causa la enfermedad de la difteria? Pues se propaga a través de gotas respiratorias como las que se producen en la tos, en el estornudo, de una persona infectada o de alguien que porte la bacteria pero que no tenga ningún síntoma. En sí, la bacteria infecta más comúnmente a la garganta o la nariz de una persona no infectada, pero que estuvo en contacto con alguien que sí está infectado o infectada. Como punto biomagnético número 27 tendremos supraespinoso. Y supraespinoso se encontrará prácticamente en la parte superior del hombro. Bueno, como lo pueden ver a continuación. Es decir, supraespinoso tendrá las siguientes combinaciones: supraespinoso derecho de polo negativo con supraespinoso izquierdo de polo positivo, o en su defecto, supraespinoso izquierdo de polo negativo con supraespinoso derecho de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Mycobacterium tuberculosis, el causante de la tuberculosis en sí. Ustedes se preguntarán, ¿y qué síntomas trae y cómo se llega a contraer? La sintomatología de este tipo de patógeno es que produce fiebre, pérdida del peso, provoca abscesos en el cuerpo, provoca también tos o esputo o tos con sangre, dolores en la parte torácica, prácticamente es el dolor del pecho, pérdida del peso, fatiga, fiebre, escalofrío y sudoración nocturna. Este tipo de bacteria, que se conoce como el Mycobacterium tuberculosis, se llega a contraer de la misma manera que el anterior patógeno, por las partículas que puede llegarse a dar en una persona que tose o estornuda, y puede llegar a estar en contacto este tipo de patógeno con una persona que no estaba infectada. Como punto biomagnético número 28 tendremos deltoides, y este par será ipsilateral, es decir, en el mismo lado que se producirá el punto de rastreo se impactará con el punto de impacto, es decir, el par de deltoides sería el siguiente. Cabe recalcar que el punto de deltoides se encontrará en el primer músculo que está en la parte superior del brazo, como lo pueden ver a continuación, y sus pares serían los siguientes: deltoides derecho de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, o en su defecto, deltoides izquierdo de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones darían como resultado un tipo de parásito que se conoce como la leishmanía, y este tipo de patógeno llega a provocar úlceras, nódulos en la piel, fiebre, dolor abdominal. Puede llegar a provocar una pigmentación o despigmentación en la piel, causando como si fuera un falso vitiligo. Provoca también obstrucciones nasales, tos y la inflamación de los vasos. Este tipo de patógeno llega a producirse por la picadura de insecto. En especial llega a afectar a algunos órganos internos, por ejemplo como el hígado, la médula ósea, el bazo. Y una persona infectada por el patógeno que mencionamos, que es el de la leishmanía, pues prácticamente tiene los síntomas que mencionamos anteriormente. Sin embargo, como otro par de deltoides tendremos deltoides derecho de polo negativo con deltoides izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Treponema pallidum. Y este tipo de bacteria puede llegar a provocar un reumatismo articular falso, una falsa artritis. Sin embargo, también puede llegar a provocar dolores dorso-lumbares. Cuando hablamos de falso, no se olviden que es que la persona puede llegar a tener los síntomas de la enfermedad,
pero no es la enfermedad en sí, por eso se llama falso positivo o falso negativo. Bueno, y este tipo de bacteria mayormente llega a transmitirse por vía uretral o por vía vaginal. Como otro punto biomagnético tendremos húmero, y húmero será el segundo músculo del brazo, prácticamente debajo de deltoides. Y el par de húmero será el siguiente: húmero derecho de polo negativo con húmero izquierdo de polo positivo, o en su defecto húmero izquierdo de polo negativo con húmero derecho de polo positivo, dando cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de bacteria que se conoce como el Enterobacter pneumoniae. Y este tipo de patógeno llega a traer los siguientes síntomas: problemas de neumonía, problemas respiratorios, infecciones tanto de la vesícula como de la parte renal, y también este tipo de bacteria puede llegar a intoxicar el torrente sanguíneo, causando ya sea dos factores, o una bacteriemia o una septicemia. Y este tipo de patógeno, que es el de la bacteria del Enterobacter pneumoniae, se llega a transmitir de la siguiente forma: cuando una persona infectada con este tipo de bacteria llega a toser, estornudar o escupir en una zona, y ese sector donde la persona escupió, tosió y demás está en contacto con una persona que no estaba infectada. Como punto biomagnético número 30 tendremos bursa, y bursa se encontrará al lado contrario del punto de húmero. Entonces, el par biomagnético sería bursa derecha de polo negativo con bursa izquierda de polo positivo, o en su defecto bursa izquierda de polo negativo con bursa derecha de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones darían como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Actinomyces, y este tipo de patógeno llega a tener síntomas muy peculiares. Por ejemplo, provoca que la piel llegue a perder la flexibilidad, se ponga fibrótica, o pueda llegar a tener, en todo caso, pueda llegar a tener un síntoma de despigmentación de la piel, causando un falso vitiligo. También puede llegar a provocar este tipo de bacteria úlceras o granos con olor a azufre, fiebre, un dolor mínimo o inexistente prácticamente, hinchazón o abultamiento tanto en la cara como en el cuello, y la pérdida del peso. Este tipo de patógeno es un organismo común que nosotros lo podremos encontrar en la nariz o en la garganta. Normalmente no causa ninguna enfermedad. Sin embargo, puede ser causa o puede llegar a causar más adelante, por algunos patógenos intermediarios, un absceso dental, y también puede llegar a que gracias por el absceso dental pueda llegar a tener el paciente con este tipo de patología una extracción dental o cirugía oral. Como punto biomagnético número 31 tendríamos codo, y el punto biomagnético de codo se encontrará en el mismo punto anatómico, es decir, en el lugar del codo estaría el punto biomagnético del codo, y su par biomagnético sería el siguiente: codo derecho de polo negativo con codo izquierdo de polo positivo, o en su defecto codo izquierdo de polo negativo con codo derecho de polo positivo, dando como resultado un tipo de disfunción. En específico, este par nos ayudaría para la disfunción ocular, que traería consigo, por ejemplo, trastornos visuales, problemas de miopía o en su defecto de astigmatismo. Como punto biomagnético número 32 tendremos el punto biomagnético de braquial, y braquial se encontrará en la flexura del brazo, prácticamente al medio de donde se dobla, es decir, por donde a uno le colocan un suero o una inyección intravenosa. Entonces, el par biomagnético de este punto sería braquial derecho de polo negativo con braquial izquierdo de polo positivo, o en su defecto braquial izquierdo de polo negativo con braquial derecho de polo positivo. Este tipo de patógeno llega a ser un tipo de bacteria que se conoce como el Streptococcus pyogenes, y este tipo de patógeno llega a provocar problemas dermatológicos, también puede llegar a provocar problemas similares a los de una psoriasis,
y también dolores de garganta, dolor al deglutir algún alimento, amígdalas enrojecidas o inflamadas, pequeños puntos rojos en la parte posterior del paladar y también dolores de cabeza, incluyendo dolores debido a los ganglios linfáticos inflamados que puede ser de manera generalizada o sectorizada. Este tipo de patógeno se puede llegar a prevenir lavándonos las manos con frecuencia con agua y jabón, también llevando alcohol en gel para desinfectarnos una vez hayamos tocado una superficie, ya que en las superficies puede llegar a estar este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 33 tendremos cúbito, y el punto cúbito se encontrará de la siguiente manera. Del punto de codo y de muñeca, en el medio de estos dos puntos se encontraría cúbito, hacia el lado que está el dedo meñique, como lo pueden ver en la imagen, y su par biomagnético sería cúbito derecho de polo negativo con cúbito izquierdo de polo positivo, o en su defecto cúbito izquierdo de polo negativo con cúbito derecho de polo positivo, dando cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de virus conocido como el virus del herpes, y sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes. Podría llegar a afectar este tipo de virus la mucosa interna de la persona infectada. También podría llegar a provocar dolores en el abdomen, ampollas, malestar en general, fiebre elevada, escalofríos, úlceras en la región genital, tanto del hombre como de la mujer, y también la inflamación de los ganglios linfáticos a nivel general o sectorizado. Como punto biomagnético número 34 tendremos radio, y radio se encontrará al lado contrario del punto anterior conocido como cúbito, y su par biomagnético sería el siguiente: radio derecho de polo negativo con radio izquierdo de polo positivo, o en su defecto radio izquierdo de polo negativo con radio derecho de polo positivo, dándonos cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de hongo conocido como el del Microsporum. Y este tipo de patógeno llega a provocar los siguientes síntomas: comezón, cabello frágil. Sin embargo, cabe recalcar que mayormente el hongo del Microsporum se puede encontrar en zonas de humedad, es decir, que podría llegar a encontrarse en la ducha, y si no se llega a lavar con harta frecuencia, podría llegar a proliferar e infectar a otro tipo de personas también, por lo cual habría estos síntomas en las personas, ¿no? Como mencionamos anteriormente, comezón en la parte del cuero cabelludo y cabello frágil. Como punto biomagnético número 35 tendremos muñeca, y la ubicación sería al medio de la muñeca, como lo pueden ver en la imagen, y su par biomagnético sería el siguiente: muñeca derecha de polo negativo con muñeca izquierda de polo positivo, o en su defecto muñeca izquierda de polo negativo con muñeca derecha de polo positivo, dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la bacteria de la rickettsia. Y este tipo de patógeno puede llegar a provocar dolores de cabeza, erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, dolores musculares, escalofríos, anorexia, gingivitis, que es el sangrado de las encías por la inflamación de las mismas, fiebre alta y el Alzheimer. Y este tipo de patógeno llega a transmitirse a través de picadura de garrapatas, de ácaros, de pulgas o de piojos, o también puede llegarse a transmitir por otro tipo de factores, por ejemplo, picaduras, rasguños. Sin embargo, también podemos encontrarlo en agua o alimento contaminado. Como punto biomagnético número 36 tendremos palma, y el punto biomagnético de palma será al medio de la palma anatómica en sí, y su par biomagnético será el siguiente: palma derecha de polo negativo con palma izquierda de polo positivo, o en su defecto palma izquierda de polo negativo con palma derecha de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos daría como resultado un tipo de parásito que se conoce como el Plasmodium vivax. Y este tipo de patógeno llega a traer consigo problemas de fatiga, decaimiento, hipoglucemia, acidez estomacal, fibromialgia, vómitos, escalofríos y edemas pulmonares.
Y este tipo de patógeno puede llegar a ser transmitido por la picadura de un mosquito, que puede llegar a estar infectado por la malaria en sí, también conocido como el patógeno que estamos avanzando ahora, como lo del Plasmodium vivax. Como punto biomagnético número 37 tendremos índice, y el punto de índice estará ubicado en el punto anatómico normal. Entonces el par sería índice derecho de polo negativo con índice izquierdo de polo positivo, o en su defecto índice izquierdo de polo negativo con índice derecho de polo positivo, dando cualquiera de estas dos combinaciones el resultado de un tipo de bacteria conocido como el de la Escherichia coli. Y este tipo de patógeno llega a provocar fiebre, vómitos, náuseas, diarrea intensa. También puede llegar a tener la persona una diarrea con sangre oculta o una S normal con sangre oculta. También puede llegar a tener dolores abdominales y trastornos digestivos. Este tipo de patógeno puede llegar a ser ingerido por alimentos contaminados, por ejemplo como la carne contaminada. Como punto biomagnético número 38 tendremos el punto de pleura, y el punto de pleura se encontrará de la siguiente manera. De axila bajamos unos 2 dedos a 2 dedos y medio o 3 dedos dependiendo de la altura de la persona, y llegamos a encontrar el punto de pleura, y su par biomagnético sería pleura derecha de polo negativo con hígado de polo positivo. Y esta combinación o este par biomagnético nos daría como resultado un tipo de virus conocido como el de la hepatitis B. Y este tipo de virus llega a traer consigo síntomas de acolia, coluria y también pigmentación amarilla de la piel y del ojo, debilidad, náuseas, fatiga, vómitos, dolores articulares, orina oscura, dolores abdominales y fiebre. Este tipo de virus de la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, también puede llegar a transmitirse por compartir jeringas que sean para el consumo de drogas, o en su defecto de manera congénita, es decir, de una madre infectada al hijo. Sin embargo, como otro par de pleura tendremos pleura derecha de polo negativo con pleura izquierda de polo positivo, o en su defecto pleura izquierda de polo negativo con pleura derecha de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos da como resultado un tipo de virus, que es el virus de la pleuritis. Y sus sintomatologías llegan a ser las siguientes: dolores en la parte torácica o del pecho cuando llega a toser o respirar la persona, ya sea al inhalar o al exhalar. Sin embargo, puede llegar a tener falta de aire, también tos y fiebre en algunos casos. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las causas para que se desarrolle la pleuritis? Pues prácticamente puede llegar a estar asociada a una infección viral como es la influenza, o en todo caso a una infección bacteriana como lo es la neumonía. Como otro par biomagnético de pleura tendremos pleura derecha de polo negativo con pleura derecha de polo positivo, es decir, en el mismo lado, que sería en el lado derecho, iría el positivo y el negativo. O en su defecto, pleura izquierda de polo negativo con pleura izquierda de polo positivo, al igual que el anterior caso, en el mismo lado izquierdo iría el positivo y el negativo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Pseudomonas aeruginosa, y este tipo de bacteria llega a infectar la parte pulmonar, puede llegar a afectar también el canal auditivo, generando una sensación de humedad, pero también puede llegar a generar supuración de pus de color amarillo o verdosa del oído infectado. Puede llegar a provocar también dolor de oído, y también puede llegar a provocar inflamación en cuanto a los tejidos blandos, nódulos linfáticos y una otitis externa. Este tipo de bacteria se puede llegar a encontrar en el aire cada vez que una persona con este tipo de patógeno llegue a toser, estornudar o escupir, y la secreción esté en contacto con una persona que no está infectada.
Como otro par biomagnético de pleura tendremos pleura derecha de polo negativo con peritoneo izquierdo de polo positivo, o en su defecto pleura izquierda de polo negativo con peritoneo derecho de polo positivo. Peritoneo ustedes lo podrán encontrar del ombligo unos 3 dedos y medio hacia la parte superior, deslizándolo en una forma diagonal los dedos y colocando el imán en ese sector. Entonces, para recordarles, el par sería pleura derecha de polo negativo con peritoneo izquierdo de polo positivo, o en su defecto pleura izquierda de polo negativo con peritoneo derecho de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos da como resultado un tipo de reservorio. En sí es un reservorio de bacterias y, como les dije anteriormente, lo pueden impactar al final de la terapia o en medio de la terapia. Lo que conseguirán ustedes impactando este tipo de par de reservorio es eliminar de manera completa el patógeno atacado durante la terapia. Como otro par biomagnético de pleura tendremos pleura derecha de polo negativo con apéndice de polo positivo. Apéndice lo encontrarán de la siguiente manera: del ombligo se bajan hasta la parte de la cintura y de la línea recta que choca entre el ombligo y la cintura se deslizan unos 4 dedos hacia el lado derecho, y en ese punto estaría el punto de apéndice. Entonces, para repetirles, el par biomagnético sería pleura derecha de polo negativo con apéndice de polo positivo, dando esta combinación como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el del Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Y este tipo de patógeno llega a estar asociado con el cáncer. Sin embargo, puede llegar a tener reflujo gastroesofágico como un tipo de síntoma y también provocar malestar en general. Este tipo de patógeno llega a propagarse por el contacto de piel a piel, es decir, de una persona que está en el hospital puede llegar a ser más posible infectar a personas que lo visitan. ¿Por qué? Porque en el hospital mayormente se llega a encontrar este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 39 tendremos suprahepático. Si ustedes trazan de la línea axilar una línea imaginaria y también trazan una línea en el lado pectoral, encontrarán un punto donde ambos se chocan, como lo pueden ver en la imagen. Y en ese punto se encontrará el punto suprahepático. Y su par biomagnético sería suprahepático izquierdo de polo negativo con suprahepático derecho de polo positivo. Cabe recalcar que esta es la manera de colocar los imanes. Sin embargo, este par biomagnético solamente se colocaría en el punto de suprahepático, pero como les dije, como pueden ver en la imagen, sería la forma de colocar ambas polaridades. Y este tipo de par nos da como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el del Clostridium malignum y llega a tener los siguientes síntomas: putrefacción intestinal, altera el equilibrio de los intestinos, provoca síntomas de infección estomacal y está muy relacionado a lo que es la creación o proliferación del cáncer. En este caso, el término correcto sería la metástasis. Este tipo de patógeno mayormente se encuentra en el suelo, en aguas contaminadas o también en alimentos mal conservados o mal enlatados, donde llega a desprender una toxina dañina para el organismo y llega a desencadenar este tipo de bacteria. Del punto anterior, que era suprahepático, si nos vamos a deslizar unos 2 dedos hacia la parte inferior, encontramos otro punto, que en este caso es el punto número 40, conocido como hígado. Y este tipo de punto llega a tener el siguiente par: hígado de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial para ayudar a una persona con cirrosis hepática. ¿Y qué llega a tener una persona con este tipo de patógeno? Pues llega a tener la destrucción hepática, es decir, que el hígado se llega a destruir, puede llegar a destruirse debido a una intoxicación consecutiva tanto por la ingesta de alcohol o medicamentos. Puede llegar a tener también una persona con cirrosis hepática, fatiga, hemorragias, hematomas, pérdida del apetito,
náuseas, hinchazón de piernas, pies o tobillos. En sí es una hinchazón de la extremidad inferior, pérdida del peso, picazón en la piel y también problemas de icteria, acolia y coluria. Como otro par biomagnético de hígado tendremos hígado de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos este tipo de par un tipo de parásito que se conoce como la amebiasis, y sus sintomatologías llegan a ser las siguientes: absceso hepático por amebas, síntomas similares a los de una hepatitis, es decir, síntomas de acolia, coluria, puede llegar a tener también fiebre, diarrea, calambres, y el hígado puede llegar a verse afectado gracias a este tipo de parásito, provocando un pH alcalino. Este tipo de patógeno mayormente llega a encontrarse en agua y alimentos contaminados. Como otro par biomagnético de hígado tendremos hígado con hígado, es decir, la polaridad estaría en el mismo lugar de hígado. Sin embargo, la forma de colocar sería hígado izquierdo de polo negativo con hígado derecho de polo positivo. Otra vez les recalco, ambas polaridades se impactarían en un mismo lugar. Y este tipo de par es un par especial que nos daría como resultado la hepatitis C. Y la hepatitis C llega a desarrollarse por la intoxicación de medicamentos o de alcohol. Sin embargo, este par nos ayudará para desintoxicar la parte hepática. Como otro par de hígado tendremos hígado de polo negativo con píloro de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Listeria monocytogenes provocado por el Oxyurus. Esto es decir, que llegaría a tener diferentes síntomas, por ejemplo, trastornos del sueño, picazón en la parte anal, pérdida del apetito, y esta intoxicación sería por la parte de los medicamentos. Como punto biomagnético número 41 tendremos perihepático, y este punto biomagnético se encontrará 2 dedos debajo de hígado, y su par biomagnético será perihepático izquierdo de polo negativo con perihepático derecho de polo positivo, es decir, que se impactará en el mismo punto ambas polaridades. Y este par biomagnético nos dará como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Morganella tifo, causante de la fiebre tifoidea, y sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes: podría llegar a provocar un tipo de anorexia, podría llegar a provocar también trastornos digestivos, fiebre tifoidea con diarrea, dolores abdominales, tos seca o tosecilla, erupciones rojizas en la piel, dolores en la espalda como en la parte abdominal y fiebre alta. Sin embargo, cuando hay una fiebre tifoidea, también es posible que haya una salmonela o salmonelosis. Como punto biomagnético número 42 tendremos costo hepático, y costo hepático se encontrará de la siguiente manera. Volvemos al punto biomagnético de hígado y 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte axilar de la línea axilar, prácticamente de la camisa, polera o remera. Entonces, del punto biomagnético de hígado nos deslizamos unos 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte trasera, y en ese punto se encontraría el punto biomagnético de costo hepático, y su par biomagnético sería costo hepático de polo negativo con hígado de polo positivo, dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Borrelia, y sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes: malestar en general, decaimiento, caída de dientes, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, y cabe recalcar otra vez que este tipo de inflamación puede ser generalizada o sectorizada, pero también puede llegar a generar un tipo de sarpullido en la parte de la piel. Y como punto biomagnético número 43 tendremos costo diafragmático. A la altura de costo hepático
Sin embargo, al lado contrario, es decir, al lado izquierdo, a la misma altura que el punto de costo hepático se encontrará costo diafragmático. Y el par biomagnético sería costo diafragmático de polo negativo con costo diafragmático de polo positivo. Es decir, este par biomagnético iría sobre el mismo punto de costo diafragmático. Y la ubicación de este tipo de par sería como la ven en la imagen que les muestro a continuación. Este tipo de par biomagnético nos da como resultado un tipo de parásito conocido como el Trypanosoma cruzi. Y este tipo de parásito llega a provocar diferentes síntomas. Por ejemplo, entre ellos está la cardiopatía o insuficiencia cardíaca. También puede que la cavidad pericárdica se vea afectada, ya que ésta se podría inflamar. Podría haber un tipo de arritmia en la persona que tenga este tipo de patógeno. También puede llegar a producir un tipo de paro cardíaco repentino. Habría dificultades para deglutir alimentos, dolores abdominales y también algún tipo de estreñimiento, ya puede ser leve o crónico debido al agrandamiento del colon. Y este tipo de parásito llega a contraerse por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Espero que este video haya sido de su agrado y sea muy útil para su aprendizaje y también para la práctica de ustedes en cuanto a esta terapia alternativa del biomagnetismo médico. También recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. También no se olviden que abajo se encontrará el link o enlace de PayPal para que ustedes puedan hacer un pequeño aporte a este canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en un nuevo video.